expansión de conciencia, de que dejemos las excusas y empecemos a hacernos responsables de Hola, nosotros. Okidoki. ¿cómo Juan están? Pablo, ¿Cómo bienvenido a Cero están? Excusas. Feliz de, Feliz de tener. feliz de estar acá, feliz de poder compartir este espacio. Y como decías recién, ¿no? Un año súper especial donde hay que estar encendido y preparado para todo lo que se viene. Sí, bueno, de verdad, gracias por estar acá, por aceptar mi invitación. Sé que eres una persona muy ocupada, con muchísima experiencia y pues estás en muchos movimientos y me siento como muy honrada que hayas aceptado esta invitación adicional a eso porque estoy apenas moviendo un poco más la cuenta de Instagram de Cero Excusas. Casi siempre lo hacía por Facebook y estoy matada, pues, o sea, estoy súper contenta. Bueno, vamos a compartir para las personas que están desde Cero Excusas viendo a Juan Pablo. Juan Pablo hace 14 años es uno de los co-creadores de la cuenta y de la página web, o sea, pueden visitarlo más adelante, que se llama Conexión Pineal. Voy a tener otros programas con personas muy allegadas a Juan Pablo que nos van a compartir más información sobre la expansión de conciencia y el despertar. Has publicado 3 libros que me encantaría, de pronto al final hablamos un poquito de esos 3 libros cuando ya estén más personas conectadas. Bueno, Juan Pablo Caivano, Así, así así, pronuncié bien tu así es, apellido. está perfecto. Ok, ok, perfecto. Bueno, ya tiene 14 años de experiencia en todo este despertar, recorrido, conciencia. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es América, la historia no contada. Así que quiero que bueno que nos vayas compartiendo todo eso que tú sabes y cómo llegó ese Bueno, conocimiento a ti. primero entender y por qué tan importante el tema de América, ¿no? Nosotros, básicamente lo que hacemos en Conexión Pineal tiene que ver con la activación de la glándula pineal, pero ¿por qué todo eso tiene que ver con el tema de América? Y este continente que es maravilloso. Vos estás en Nueva York, yo estoy en Brasil en este momento, ustedes estarán con frío, acá hace mucho calor, y eso es parte de lo que tiene este continente maravilloso lleno de cosas. Y lleno de historias que son súper importantes para este momento del planeta y lo fueron importantes hacia atrás. De entrada, la primera que deberíamos como traer como primer detallecito simplemente para hablar, la gran mayoría de las personas hasta el día de hoy creen que este continente se llama América porque había un navegante que se llamaba Américo Vespucci. Y eso es lo que, Ok, primer dato, ¿no? primer, Y es lo primero que la gente recuerda, que le enseñaron en el colegio. Lo primero que habría que explicar y contar es que no existió nunca ningún Américo Vespucci. No existió nadie que llamara Américo Vespucci. El navegante que acompañaba a Colón se llama Albérico Vespucci. O sea, no existió ningún Américo. De hecho, en Europa no hay registrado en ninguna iglesia. Obviamente estamos hablando de las iglesias, son los que eran en su momento los registros civiles. La gente se anotaba en las iglesias. La primera persona llamada Américo está anotada en 1517. Es decir, que la primera persona llamada América se llamó América por América. Por América esa persona se llamó América. El navegante se llamaba Albérico. Y si lo hubieran puesto con una persona, de hecho se hubiera nombrado con el apellido y no con el nombre. El estrecho se llama Magallanes, porque se nombran cuando... Esto fue ya en el año 1507, estamos hablando de 1492, 1507. En 1507 se publica un libro que se llama Mundo Nuevo, Mundo Novo, donde ya se subsana el error y dicen, no, estas tierras no fueron descubiertas por Vespucio, fueron descubiertas por Colón en 1507. El error se producía por un cartógrafo alemán que dice las tierras descubiertas por Vespucio y por qué el nombre de Américo y Albérico. Pero cuando le quieren dar el honor a Colón, ya habían pasado 20 años de que las tierras llamaban América, y entonces les costaba mucho, y cuando las quisieron nombrar, no la llamaron la Cristóbalo, le llamaron Colombia, la Gran Colombia, porque los cartógrafos ponen con el apellido, no con el nombre. Entonces, ¿de dónde viene uh-huh. el error? Y aquí viene un poco la magia de este continente, ¿no? Viene del cuarto viaje de Colón. Cuarto viaje de Colón,
anda dando vueltas por varios lados y entre esos llega a la costa Mosquito. Y ahí se les rompen un poco las naves con las que andaban y tienen un pequeño problema que tiene ahí Colón. Y con los habitantes de la zona, ellos empiezan a encontrar que tenían oro colgando, ¿no? Los españoles, como después diría más tarde Cortés, tenían una fiebre que solo la calmaba el oro, ¿no? Y cuando descubren ese oro le preguntan de dónde viene ese oro y ellos les contestan que vienen de Améric, las tierras de Meri, del dios Meri, el inmortal Meri, Améric, América, las tierras, K era tierra, las tierras del dios Meri inmortal. ¿Cuáles eran las tierras del dios Meri inmortal? La cordillera de los Andes, donde ellos sacaban el oro y donde vivía Meri el inmortal. Y esto fue un secreto. Esto, claro, fue un secreto que Colón manda como secreto, que no, claro, porque imagínate, venían y era el lugar donde estaba el oro. El lugar donde estaba el oro. Esto era el gran secreto que venían a compartir. Y entonces Colón les pide a todos los marineros que hagan un voto de silencio y que nadie revele el secreto de las Améric, del lugar donde estaba el oro. Claro que eran marineros, y los marineros van a las tabernas, se emborrachan, pasan los datos. Este dato llega en pocos años a Alemania y llega el nombre Améric, Améric, Améric. Y este cartógrafo alemán confunde Albérico de Vespucio con Américo del Améric, y entonces bautiza a este señor Américo, que nunca se llamó Américo, y que no había descubierto, más allá de que América no la descubrió Colón, pero detalle, simplemente de dónde viene el nombre. O sea, básicamente, ¿de qué viene el nombre América? Viene de Tierra de los Inmortales, porque Meri es Meru, Muru o Meri, depende, en cada lugar vas cambiando el nombre, que es el famoso dios que enseña, entre otras cosas, el maíz, enseña a plantar el maíz, y es el inmortal que buscaban los aztecas que vinieran a salvarlos cuando llegan los españoles. Como como el primer error que de alguna u otra manera vamos a ir dándole la vuelta, porque como que hay muchos secretos que tienen que ser revelados en este momento del nivel de conciencia en el que estamos como humanidad. Entonces, ese es uno que ya hay que tenerlo en cuenta. O sea, me imagino que ya hay libros y tú como experto en el tema pues estás muy documentado, pero para las personas que nos están viendo y que es primera vez que escuchan esto o sea, ya, pues mira, no es ningún Américo Vespucio. Hay otra historia mucho más profunda y muy valiosa detrás de eso, que es lo que tú ya nos vienes a contar, que es todo este tema del dios Meri o Améric. El dios es, en realidad, el primer nombre es Meru. Esto es en la zona de Chile y de Argentina. Él después empieza a subir, lo que cuentan las historias, y va cambiando el nombre. De Meru pasa de Meru pasa a Meri, de Meri pasa a Muru, pero en la zona de la costa Mosquito era conocido como, en el Centroamérica, era conocido como Meri, el inmortal. Y es el que iba enseñando, entre otras cosas, el maíz. A ver, lo importante en esto es que en 1507, el error ya es subsanado. O sea, el primer libro, o sea, estamos hablando de la primera publicación que se hace sobre el descubrimiento de América. Estamos hablando, no es la época del Internet. Obviamente, esto había sido 1492, hasta que se dan cuenta lo que habían primero eran las Indias, recuerden que primero simplemente eran las Indias, hasta que ellos se dan cuenta que habían descubierto otro continente. La primera publicación es un libro que se llama Mundo Novo, donde ahí ya dicen, esto no es de Américo Vespucio, esto no es de Vespucio, porque sabían que no se llamaba Américo, el nombre América corresponde a un nombre originario y esto ya figura en 1507, que el nombre América corresponde a un nombre originario. Esto corresponde a la tierra de los inmortales. Y esto hace que América no sea el continente nuevo, sino si nos empezamos a adentrar en la verdadera historia de América, lo que vamos a terminar descubriendo, Caro, es
que América es el continente viejo. Es el Ok, continente wow. donde, según muchos historiadores, entre ellos, o investigadores, entre ellos Florentino Meguino, que proponía al hombre, el hombre de las Pampas, decía que el primer hombre no era africano, sino que venía de aquí, o del lado de Norteamérica también, pero en realidad es el continente viejo. Hay cosas simples para entender de este gran lugar que es América y de la gran responsabilidad. La gran mayoría de las personas estudia y todavía se enseña que las primeras civilizaciones de la humanidad son Ur y Merido, las dos primeras ciudades de los sumerios, por ejemplo. Abraham sale de Ur, ¿no? El patriarca de casi tres movimientos espirituales, o donde tres grandes movimientos espirituales se reúnen en este hombre Abraham. Él era nacido en Ur y él huye de Ur. Y claro, Ur nos parece increíble, 9.500 años, una ciudad. eh, Esos tiempos para América son nada. Tiahuanaco, Wow. O Tiahuanaco sea, tiene me estoy 18.000 desayunando. años. O sea, es decir que Tiahuanaco, especialmente cerca de La Paz, en Bolivia, existía 9.000 años antes que Ur. Esto no da ni una responsabilidad, esto no da ni una cuestión que América es más importante que el resto del planeta. No, 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 no. Al contrario, sí tiene una responsabilidad. Es el continente viejo, el que guardó las claves del encendido, el que sabía lo que iba a suceder, donde guardamos las claves del encendido y en este gran momento, como vos lo decías al principio, en este gran momento del planeta, América no es más importante, América tiene la responsabilidad de recuperar las antiguas claves para transmitirlas al resto del planeta. No es el continente nuevo, es el continente viejo el que guardó todos los conocimientos y hay que entender algunas cositas para darse cuenta. Los chinos conocen en América desde hace 3.600 años, registrado, grabado, los viajes. Bueno, hay historias que hablan de Siddhartha Gautama en Guatemala. Hay dibujos con 2.500 años de antigüedad de navegantes chinos ordeñando llamas y conocían esto, o sea, los chinos lo conocen en América y han tenido muchas experiencias y muchas colonias y muchos lugares de haber venido a tanto al Centroamérica como al Sudamérica, porque pensamos que, claro, que vino Colón en 1492 y que algunos vikingos locos anduvieron dando vuelta por Terranova. Sí, algunos vikingos se estuvieron dando vuelta por Terranova, pero ahora que todo el mundo lo conoce, y ahora a mí me resulta mucho más fácil hablar de ciertas cosas porque mucha gente vio vikingos, por ejemplo. Y entonces, cuando ahora me es mucho más fácil hablar de Björk Ironside, ¿no? Por ejemplo, uno de los hijos de Ragnar, que la gente lo vio en la serie y lo conoce por la serie. Él llega un poco más al norte donde yo estoy ahora. Él encuentra en un viaje al Mediterráneo, pasando por África, encuentra o llega al norte de Brasil, donde dejan grabados runas, donde dejan grabados procesos que son encontrados mucho tiempo después. Los vikingos no solo habían, pero 200 años antes de Colón vino el Mansa de Mali. Esto es un pueblo, un imperio, no es un pueblo, de África que estableció colonias. Bueno, entonces Colón fue el primer europeo. No, no fue el primer europeo. Hay un irlandés que estableció colonia en las Carolinas en el año 1100 y logró establecer colonias, dejó un grupo de gente, volvió a Irlanda y cuando volvió se los habían matado todos. O sea, no había internet, no había Instagram, no había Twitter, entonces nadie se estaba enterando de lo que había hecho otra gente, pero la verdad es que a América vino gente todo el tiempo, desde todo el momento. eh, Quizá lo único que hizo Colón fue dar a conocer lo que ya todo el mundo sabía en ese momento. Claro, fue como el comunicador social, el periodista Claro. de la época. Fíjense que aquí empieza como a comunicar y a hacer como masiva la información, pero a su conveniencia, ¿no? Mira, y hay que entender ciertas cosas importantes. Te hablaba de Tiahuanaco recién, en la Plaza de las Caras de Tiahuanaco. Y eso es muy bueno porque la Plaza de las Caras pasa enterrada toda la conquista. La Plaza de las Caras es desenterrada entre el 50 y el 60 del siglo pasado, es decir,
1950, 1960, durante toda la conquista, la Plaza de las Caras estuvo enterrada. Los españoles no la vieron, nadie, era simplemente hasta que la logran desenterrar en 1950, ¿no? Y lo que se encuentra en la Plaza de las Caras es que había caras de europeos, caras de árabes, caras de africanos. De hecho, la playa de Tiahuanaco era un lugar de reunión donde todos los pueblos venían a aprender. Y claro, era un pueblo un lugar que tenía 18.000 años de antigüedad. Por eso algunos investigadores creen que justamente toda esa zona es origen al mito de la Atlántida, que no es así, pero porque era muy antigua. Los egipcios, la mítica tierra de Pu egipcia, los egipcios tenían este viaje que duraba 3 años a la mítica tierra de Pu, y ellos cada 3 años viajaban a esta tierra, ellos llamaban Pu, tardaba 3 años el viaje, era Perú, Wow. la mítica tierra de Pu. Traían grandes tesoros que después se encuentran en lugares que estuvieron cerrados durante mucho tiempo, como Tutankamón y otros lugares, tesoros que traían tabaco y coca, claro. Por eso a algunas personas les llama la atención que cuando hacen algunos estudios sobre la momia Tutankamón tenía rastros de coca y dicen de cocaína. No, no, tenía rastros de coca, porque ellos venían a América. Lo primero de entender es que América no fue un continente olvidado, ni escondido bajo la bruma del tiempo, y que de repente, hace 500 años, alguien la encuentra. Y de repente de ahí, no, no. América era, los templarios venían. En Paraguay, aquí no tan lejos donde yo estoy, en Cerro Corá, los templarios desde el año 1000 tenían minas de plata y oro en el Paraguay. Pero toda esta magia de este continente, que hay una canción que dice, cuando Dios creó el Edén pensó en América, la verdad que este continente es Sí. mágico, se conocían, se sabían. Hay una historia un poco mucho más larga que tiene que ver con un director del Smithsonian justamente que termina cambiando todo y que no es americano, en realidad es rumano, pero estaba en ese momento ahí, que su hermano era el que proponía la historia del origen africano, y él viene y retira los fósiles que mostraban el origen del hombre en las Pampas, en la Patagonia, que los fósiles que demostraban todo ese origen ahora se los llevaron hace ya mucho tiempo, y los guardaron porque justamente el hermano del director del Smithsonian era el que proponía el origen africano del hombre. Pero más allá si el hombre es americano, si el hombre es africano, porque eso no tiene mucha importancia. Lo que sí es un lugar que guardó las claves. A ver, cosas, sí, Papá, yo tengo una pregunta. eh, digamos, pues como ¿qué tan probable pudo haber sido que la parte de Sudamérica haya estado casi que, porque he visto como algunos videos y como que si hubiera estado conectada con muchísimo. África y que obviamente movimientos de las placas tectónicas obviamente Esto se separaron. hace muchísimo Entonces, tiempo. no podemos, exacto, no podemos ya seguir pensando que la Tierra ha sido así como la estamos viendo ahora, su división como geográfica, por decirlo así, o de los continentes, que así ha sido desde siempre. O sea, han habido movimientos, eh, catástrofes naturales por millones, ha habido un montón. O sea, es que este planeta es no sé cuántos miles de millones de años tiene, y que de alguna manera el entender eso y abrir la mente a ese conocimiento, rompemos paradigmas y vemos que en esencia lo que tú dices, o sea, no es una América nueva, o sea, esto ha existido siempre, y muchas culturas, filosofías, sabidurías, grupos han estado acá en este continente, porque es de todos, en este continente durante muchos años antes pues de la Muchísimo antes, colonización. muchísimo antes, y hasta en cierto punto, en algunas culturas se entiende que la colonización fue parte de lo que tenía que pasar, parte de lo que tenía que suceder. Sí, el momento de Pangea, cuando eso estuvo unido, es muchísimos millones de años antes. Eh, los, los pueblos andinos, los pueblos de los Andes, hablan y recuerdan el gran diluvio andino. De hecho,
los puros en el lago sagrado de Titicaca viven sobre islas flotantes porque dicen que el gran diluvio andino va a volver y que vuelve Sí, cíclicamente ese gran diluvio. Nosotros, a ver, nosotros, cuando digo nosotros, digo los occidentales. Y no, occidental no es un lugar geográfico del planeta, es una cultura. Una cultura que lleva unos 500 años, que se ha expandido por todo el mundo, que hay occidentales en el Oriente, hay occidentales en América, hay occidentales en África, hay occidentales en pleno Medio Oriente. Occidentales es una forma de entender el mundo y de entender las cosas. Los occidentales entendemos que, que, la, que la cultura, la civilización la trajo a Europa y que a partir de ahí el mundo es como es. La verdad es que el mundo es mucho más antiguo y las relaciones entre el mundo son muy viejas. A ver, en el Ramayana, algo de ya nos fuimos, ok, pero esto nos fuimos a la India. Bueno, el Ramayana cuenta que el yoga se lo llevan los mayas galácticos y que Pramahansa no lo trae a América, lo devuelve a América, porque era el momento y el tiempo de América. Y que América guardaba y debía juntar las claves, porque ellos conocían perfectamente, obviamente, cuestiones estelares, pero también conocían perfectamente a la Tierra. La Tierra tiene un tipo de energía que genera, justamente por su núcleo ferroso que gira, este tipo de energía que la conocían, que la ciencia la descubre a mediados del siglo pasado, que le llama electrojet, y que mucha gente la conoce con el nombre del Oriente y le llama la Kundalini de la Tierra. En América esto se llama la serpiente de luz, la serpiente blanca, que se conocía perfectamente. En América conocían esto y conocían que esta corriente se mueve entre dos narinas. Ellos dicen que la Tierra respira en dos narinas, y una es la cordillera himaláyica y otra es la cordillera de los Andes, con una diferencia fundamental en dos puntos. La cordillera himaláyica está en un solo punto, y cuando toda la energía de la Tierra está en la cordillera himaláyica, está enfocada en un solo punto, y el encendido se da en un solo punto. La cordillera de los Andes tiene una condición totalmente distinta, recorre todo el planeta, de norte a sur, y además tiene una composición muy distinta al Himalaya en un mineral, que es el oro. Y claro, el valor del oro como monetario. Claro, el oro es el mejor conductor natural de la electricidad que conocemos antes de los superconductores o los conductores artificiales. El mejor conductor natural que conocemos de la electricidad, de la energía, es el oro. La Tierra y la cordillera de los Andes tiene oro en toda la cordillera de los Andes. No está en vetas. Por eso las extracciones se hacen a cielo abierto y se hacen con todos estos problemas que hacen. Cuando la corriente de la Tierra cambia del Himalaya a la cordillera de los Andes, enciende toda la cordillera. ¿Y esto qué significa? Enciende todo el planeta, del norte a sur. Y, y esta irradiación, por eso se dice que los Andes es el nuevo Tíbet. Es cierto que esta corriente cambió de un punto en la cordillera de los Andes, más o menos a partir de los 50 del siglo pasado, y se cambió a un punto de los Andes, del norte de Chile, Argentina, Bolivia. Pero esto enciende toda la cordillera, no es focalmente. No es como cuando lo hacía en Tíbet y encendía solo la pirámide blanca en Tíbet, que irradiaba en la zona, tiene que ver con la composición del oro. No me quiero poner muy complicado con eso, pero el encendido de América es para toda América. Y esta es la gran importancia de los americanos. Por eso, pueblos antiguos, podríamos hablar muchísimo de esto, lo que hicieron fue guardar las claves porque sabían que venía la conquista, pero en realidad conocían los últimos 2000 años. Era parte de un proceso, parte de algo que tenía que pasar. Eh, Porque cuando la energía de la Tierra volviera a América, íbamos a estar entrando en el amanecer, en este. la manera Claro, a que ver, llaman. hay cosas rápidas, no quiero ponerme muy complicado con esto. Todo se repite en fractal. Hay un día galáctico y hay un año galáctico. Un año galáctico, que es lo que tarda el Sol. El Sol es una de las Pléyades. Nosotros vemos las Pléyades son 7, bueno, el Sol es una del conjunto de Pléyades, pero como lo estamos viendo de adentro, pensamos que no. El conjunto este de Sol, Pléyades, Sirio, todo eso
tarda 250 años en darle la vuelta al centro de la galaxia. 250 millones de años. 250 millones de años. Eso es un año galáctico. Una locura, o sea, 250 millones de años. O sea, ni los dinosaurios habían estado. Ni los nada. O sea, los dinosaurios tuvieron hace 65. O sea, nada que ver. Pero lo importante aquí no es el año, porque es un número tan enorme, 250 millones de años. Lo importante es el día. Porque el día son 25.625. Es un numerito mucho más cercano para nosotros, porque es mucho más cercano. Bueno, cuando la energía de la Tierra estuviera de vuelta en la cordillera de los Andes, íbamos a acercarnos al amanecer, íbamos a estar en el amanecer del nuevo tiempo. En realidad en los Andes no le llaman día y noche, sino que lo dividen en 4. El calor, el viento, el frío y la lluvia, lo que vos y yo diríamos invierno, primavera, otoño y verano. En realidad, cuando la corriente estuviera ahí, empezaba la primavera, y la primavera tiene algo fundamental para estos pueblos que vivían entendiendo los ciclos naturales, es cuando se siembra. Estamos en el gran momento de la siembra, de la cosecha, del hombre nuevo, de la nueva humanidad que va a venir, pero en este momento estamos en el tiempo de la siembra de ese hombre nuevo, de esa tierra de inmortales, por eso es la tierra de los inmortales, la América, y estamos en ese momento, pero ese detalle y esa clave empieza, comienza, se enciende, se activa con reencendernos cada uno de nosotros, y eso ahí es donde entra muy importante el proceso de la activación de la pineal. Y cuando entendemos la activación de la pineal nos parece algo esotérico, ver gente muerta, adivinar los números de la lotería o conseguirme un lugar para estacionar. Y en verdad es que el proceso es mucho más importante que eso, mucho más sabio que eso. Es el gran encendido planetario que empieza por uno. Bueno, ¿cómo conectamos el conocimiento del poder? Porque sí quiero hacer ahí, o sea, listo, entendemos toda esta energía, la energía, pues que no es algo nuevo, que es ancestral, que han habido muchas, pues como por decirlo así, filosofías o corrientes, sabiduría ancestral aquí en todo el continente americano. ¿Cuál es el llamado? O sea, ¿cuál es digamos, como la misión para quienes estamos aquí en América, ayudar a elevar la vibración, la conciencia y poder experimentar un planeta diferente, ¿no? O sea, mejor, peor, no sé, pero sí que de verdad va a haber como un cambio. Por eso hablamos como expandir la conciencia, hacernos responsables, nuestros potenciales, aprovecharlos al máximo. ¿Cómo hacemos como la conexión del conocimiento de América como tal con todo lo que tú también haces, que es expandir? Lo primero que hay que entender esto es que nadie nació en América de casualidad, porque sus padres estaban por ahí de vacaciones, o porque vivían ahí, o porque nacieron ahí, porque su familia era ahí. Lo primero que hay que entender es que nadie nació en América por casualidad. Y mientras más cerca de la cordillera hayas nacido, menos casual es tu nacimiento. De hecho, no es ninguno casual. Todo es creación y todo es elección exactamente. Pero todos los seres que elegimos manifestarnos en este tiempo tan especial de la Tierra y eligieron manifestarse en este continente, y sobre todo cerca, los que han elegido estar cerca, nacer cerca de la cordillera, esta cordillera que nace en Ushuaia y termina en Alaska, y que atraviesa a todos los americanos. O sea, no hay americanos que digan que no tienen relación con la cordillera, porque a veces cuando se habla de la cordillera se piensa que es, sí, claro, Machu Picchu, Perú, Bolivia. ¿Qué país americano no tiene condición con la cordillera de los Andes? Estados Unidos la tiene dividida, tiene dos, la cordillera de la costa y las rocallosas, es parte de la cordillera de los Andes, es parte de ese mismo encendido. Todos esos seres vinieron con una misión y con una tarea.
y es encenderse para encender al planeta. A veces se entiende que la tarea es llevar y que yo tengo que hacer cosas por el resto de la humanidad. Mira, sí y no la respuesta. La respuesta es, ¿tengo que hacer cosas? Sí. ¿Qué cosas? Encender. ¿Qué tengo que hacer? Recordar el ser creador. Recordar que yo soy el responsable de mi experiencia. Recordar que todo es creación. Recordar que todo esto nace de la calidad de un sentimiento. Que todo esto se despierta en uno mismo. Y entonces esto que después lo tengo que llevar a todos lados, tenés que ser. Ser. Pero ¿cómo le voy a avisar a los europeos y cómo le voy a avisar a los africanos y cómo le voy a avisar a los asiáticos de este momento? Yo tengo que ir allá y ser. Tenés que ir allá y ser. Y entonces, el otra vez, los otros días hablábamos un poco por privado, un poco de esto cuando, ¿por qué tantos países sudamericanos? ¿Por qué las condiciones son terribles y porque lo que sea quieras entender como lo quieras entender y cada uno podrá darle la explicación política o geopolítica que quiera, económica a esto, expulsan y expulsan y expulsan y expulsan y expulsan a sus habitantes, con el dolor que esto provoca en las familias, con el desgarro que provoca ser un exilado, con todo, con todo eso. Sí, sí, claro, sí, 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 yo solo lo entiendo claro, me ha tocado vivirlo, sé lo que implica ir a empezar de nuevo a otro lado, y lo que implica para uno, lo que implica para la familia, lo que implica para los padres que llevan a los hijos, lo que implica para los hijos ir a un lugar donde nadie lo conoce, donde no es su tierra. Pero eso tiene una tarea, y es llevar el corazón de América al resto del planeta. Que Sí. sirven café, eh, atienden en tiendas, algunos tienen más éxito, hacen cosas más lindas, otros hacen cosas menos lindas, pero en todos lados llevan su calidez, su corazón, su forma de ver el mundo, su forma de... que no es mejor ni peor que otras, es distinto. Y lleva el encendido y lleva la chispa del encendido de los Andes a, a París, a Madrid, a Tokio, a Berlín, a donde sea. Y eso es una gran tarea. Y entonces, ¿cuál es la gran tarea? Pero entonces, ¿qué? Vamos a tener que la misión es que todos los americanos tengan que ir, tengan que seguir siéndose y tengan que seguir dejando sus familias. Eh, es una tarea. Como en algún momento, gente que no entendía por qué dejaba sus cosas en Europa y venía a América. Y gente que no quería venir y que iban y la buscaban y a la fuerza la sacaban del África y la traían a América. Y como gente que la traían del Oriente a construir trenes y tampoco querían venir. Y tampoco querían estar. Y de alguna manera, con mejor o con mayor alegría o no tanta, construyeron un espacio y construyeron una amalgama de razas. Hoy sabemos que lo que decían los alemanes estaba errado, que las razas puras no son las más fuertes, son las razas mestizas. Y hoy no tenés una raza más mestiza que la de América. Hay en varios talleres de lo que hacemos nosotros donde contamos todas las razas que llegaron a América en todos los tiempos, y siempre realmente contando de las conocidas y no contando de las no conocidas. Pero hoy tenemos el ADN más rico del planeta. Está en América y especialmente en Sudamérica. Pero como había una gran diferencia de ADN entre Sudamérica y Norteamérica, los sudamericanos y los centroamericanos, que son los que tenían el ADN, empezaron a copar Norteamérica y entonces lo empiezan a... Si bien en el mundo los norteamericanos se llaman americanos, eran poco americanos y ahora están siendo cada vez más americanos, porque Más están llegando americanos, todos sí. los centro y suramericanos a mezclarse en su cultura, a mezclarse en sus ADN, a mezclarse en... Entonces ahora sí son americanos. Quizá antes no eran tan americanos y ahora están empezando a ser bien americanos. Y van a serlo más, ¿eh? Y cada vez van a ser más americanos, porque es el llamado de América. Ellos tienen que ser
más americanos. Eh, y, y eso es parte de lo bueno, que aunque claramente no cabe duda que algún norteamericano o algún canadiense considere que no es lo mejor que les puede pasar, en algún punto puede ser, pero en el punto más importante, en el más interesante, va a ser que sí, porque es parte de ese encendido, parte de ese juego, y, y si algo tienen que hacer los americanos es revalorizar lo que les tocó. Sí, pero es que yo tuve que salir porque me estaba mal, sí, 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 ok. Y si estuviera estado bien, no te hubieras quedado. Y si todo fuera increíble, no estarías haciendo la tarea que tenés que hacer. Como en algún momento la tuvieron que hacer los que se vinieron de Europa o de América o de Asia, que no vinieron porque allá estaban bien. Vinieron a hacer la América. Sí, hay muchos movimientos que son necesarios y ya como para que vamos cerrando, como que me quedo es como con eso, como con ese intercambio de energía que es necesaria que haya, independientemente de quién vino primero, es, o sea, como nosotros, porque sí me acuerdo que lo tuvimos detrás de cámaras, yo te decía, pero qué impresión que en lugares donde hay tanta sabiduría, al mismo tiempo hay tanto dolor, tanta carencia, tantas cosas, y tú, pues si lo hablábamos así, es algo Necesario. necesario, porque esa necesita hacer un movimiento para encenderse y un movimiento para compartirse. Y es como ese intercambio, ¿no? Ese intercambio para que vamos como humanidad despertando y encontrando el balance, porque si nos quedamos en nuestro mismo país o en nuestra misma zona, o sea, hay algo muy, es cierto, y es que cuando uno no se mueve a conciencia, el universo o el planeta o los políticos o la violencia o la enfermedad, como lo quieras llamar, te O no, mueve, ¿sí? Entonces la es posibilidad que teníamos era ahora, encerrarnos como ¿ya? tigres y no lo hicimos. Esa era otra posibilidad que teníamos, Sí, no. encerrarnos como tigres o como Wakanda en el universo de Marvel y no lo hicimos. Claro, lo hicimos de la forma dolorosa. Algo nos hizo salir. Bueno, ok, pero es una misión y hay que aprender Sí. muchas cosas. Los americanos debemos aprender muchas cosas que el resto del mundo conoce. Sí, eso no me cabe la menor duda. Pero nunca perder la esencia y, y eso que nos hace latinos, americanos. El calorcito que tú me decías, ese calorcito, para mí yo lo interpreto como ese corazón que está activado, a pesar de que todos tenemos dolores, todos tenemos emociones por trabajar, temas de inconsciente y todo esto, es esa energía, ese calor donde a pesar de la adversidad ponemos alegría, ponemos música, ponemos salsa, ponemos tambores, ponemos el abrazo, el contacto físico, la comida, o sea, tenemos un montón de características como americanos latinos que son ese llamado a esa conexión, ¿no? Y a una conexión que va mucho más allá del intelecto, va mucho más allá de esa parte mental, sino que es como la vibración energética, o sea, lo que uno va sintiendo en el cuerpo y cómo conecta con el otro, que es parte de Mira, ti también. nosotros solemos ir, ahora estamos volviendo dentro de un poco, solemos ir a Europa a dar seminarios de activación de la piña. Y, y, y hay algo que lo veíamos ya desde el 2017. El 60% de los que vienen son latinoamericanos. Y ya hace 20 años, 30 años que viven, 15 años que viven, que empiezan, después de haberla peleado y luchado durante mucho tiempo, a estar bien, y empiezan, claro, una vez que ya están tranquilos, quieren encontrar más, buscar expansión de conciencia. Entonces, claro, les parece algo de la piñal y les parece interesante. Pero nosotros nos reíamos sanamente y decíamos, claro, venimos a encender a los latinos que están aquí. Porque ellos después son los que nosotros vamos un mes, 2 meses y nos volvemos. Y ellos son los que van a vivir ahí. Y entonces ya cambian, se encienden, cambian la potencia, reconocen el creador. O sea,
con mayor o menor conciencia llevamos ese encendido porque lo traemos, es la esencia de la cordillera que te la llevas. Y si pues yo vivía en un lugar lejos de la cordillera, no, no, pues yo vivía en la costa que queda, no, no, yo nunca vi una montaña en el país que viviera de Latinoamérica. No, porque la energía y la potencia se irradia. De hecho, los americanos, especialmente los sudamericanos, vivimos arriba de la cordillera. Pero no veo una montaña, porque está tapada, pero está ahí. O sea, no es que en todos lados está la esencia de la cordillera. Y es la esencia del encendido. Entonces, eso es lo que te llevas, eso es lo que transmitís. Si además a eso le sumás en tu momento, cuando sea tu lugar y tu momento, el trabajo, el proceso, el encendido interno que te permita reencender aún más, porque ya ese trabajo del encendido de la cordillera se transmite y te enciende el corazón, claramente, como lo decís, es exactamente así, es eso lo que pasa, es el encendido del corazón. De hecho, la activación de la pineal tiene un solo fin, y es encender el corazón. O sea, es el enchufe, es la antena que tiene un solo fin, que es encender el corazón, cuando yo creo que es para ver gente muerta o saber, estoy errándole totalmente, pero está buenísimo si crees que es para eso, o sea, está buenísimo, está igual, porque al final va a ser el mismo trabajo que es encender el corazón, y que es lo único que a lo que nos lleva. Y entonces estamos en un gran tiempo, no estamos en un tiempo complicado. Y este tiempo es, los aztecas diría, está empezando el sexto sol, o sea, está acabando la sexta luna justamente en este diciembre pasado, se acaba la sexta luna, esa que abrió la Tonantzin allá en 1531, y, y ahora viene el tiempo del sexto sol, y es el tiempo del canto y de las flores, o sea que es el tiempo de la alegría, es el tiempo de la perfección y de la belleza. Y claro, cuando uno mira las noticias dice, ¿dónde está la perfección y dónde está la belleza? Yo lo que me parece es que el mundo se acaba la semana que viene. Y pues no, estamos terminando la... Mira para otro lado, es- es así. Pon tu atención Exactamente, en otro lugar. porque, y prepárate, ¿eh? Y ya no importa lo que creas, ¿eh? No me importa cuánto creas o cuánto no creas. Prepárate porque a partir de ahora, de este año, empieza el gran tiempo de la manifestación, el gran tiempo de los seres creadores. Es que yo no creo, da igual, te va a llevar puesto, porque no es algo que puedas parar lo que viene, el gran tiempo que se viene y que se enciende de América para el planeta, no hace más importante a los americanos. Los americanos no son más importantes que el resto. Tienen una responsabilidad distinta. Esa es la única clave. Me gusta eso, me gusta porque básicamente el despertar y expandir la conciencia es asumir la responsabilidad y asumir la responsabilidad de nosotros mismos y me parece súper lindo lo que dices en cuestión de encendernos, ¿no? O sea, encendámonos y vamos llevando ese fuego, esa luz en donde estemos, no tiene uno que hacer unas cosas como súper extraordinarias y no, o sea, eso es en el día a día que se va. Pablo, háblanos de tus libros y de Conexión Pineal, ya para que vamos cerrando y vamos dejando a estas personas tan lindas que nos acompañaron. Esto es un tema muy profundo, es un tema complejo, interesante, pero pues yo sé que contigo ya pueden encontrar seminarios, talleres, viajes, más los libros. Compártenos un Pues poco los de eso. libros son tres. El primero se llama justamente Esto también va a pasar y tiene que ver con cómo dejar pasar todo lo que nos pasa en la vida, porque todo va a pasar. De hecho, va a pasar aunque no queramos que pase. Y cuando a veces suceden eventos tan fuertes en nuestra vida, quedamos paralizados, quedamos bloqueados. Y, y entender que eso también va a pasar, aunque creas que es el dolor más grande del planeta y que es imposible que pase. En un momento de ese libro yo digo, pues si tienes un dolor muy fuerte, aprovechalo, a sufrirlo porque va a pasar. No, no me voy a olvidar nunca en mi vida de esto. Sí, claro, no te vas a olvidar. Me voy a seguir doliendo toda la vida, sí, pero como ahora no te va a volver a doler, ¿eh? Hasta que
si tenés un dolor, aprovechá a sufrirlo ya, porque va a pasar, quieras o no. Y tiene que ver con eso, con volver a encendernos, no importa lo que nos pasó. Y el segundo se llama Sueña sin límites, que es, bueno, una vez que te pusiste en marcha, es tiempo de reconocer el creador y empezar a crear. Ese libro tiene una bajada que a veces la gente suele no entender, porque se llama Sueña sin límites, porque en realidad el nombre que yo le quería poner era otro, pero no me dejaron, entonces lo tuve que poner como... el nombre que yo le quería poner era Si tus sueños no te asustan es porque estás soñando con miedo. Ok, ok, o sea que los sueños deben Claro, asustar un porque poco. si no estás soñando dentro de tu campo de seguridad. Si tus sueños no te Sí, asustan, estás controlando, ya te estás controlando. Entonces no, no, porque todo lo tienes bajo control. Entonces si lo tienes bajo control, obviamente la expansión va a ser cero, o sea, estás y calculando que los todo. sueños no Uy, son para súper. cumplirse, son para caminar el camino que te abren los sueños. O sea, que un sueño se cumple o no es lo de menos, es lo menos importante. El, lo maravilloso de los sueños es que cuando vos empezás y terminás, sos otro. Y que lo hayas Total. cumplido no tiene, pero ni la mayor importancia. Es importante que tengamos sueños, no que los cumplamos. O sea, si los cumplimos o no, al final no es importante si te compraste la casa, si hiciste el viaje a Grecia. La verdad es que da igual si hiciste el viaje a Grecia o no lo hiciste. Pero ¿quién sos vos tratando de crear el viaje a Grecia? Ese ya es la gran... Quizás después no fuiste a Grecia, fuiste a la costa amalfitana. Y da igual, o sea, al final da lo mismo. Claro, sí. Me Y encanta ese punto. Me encanta porque lo practico como también parte de mi discurso a mis clientes y todo es disfrutarse el el, camino. Todo lo que tú quieres crecer cuando estás organizando la manera de manifestar ese sueño, eso es lo único es que hay. brutal. Es lo único A ver, que hay, el camino. Y el aprendizaje y la transformación que te generan los sueños te transforman, vos te tenés que transformar. ¿Por qué? Porque si ya lo pudieras crear, ya lo hubieras creado. De hecho, los sueños son sueños porque no lo pudiste crear todavía. Por eso te tienen que asustar. Eh, y, el, y el tercero lo estamos editando ahora, ya sale dentro de poquito, que lo estamos escribiendo con mi hermano, con Fede, y es justamente Es tiempo de recordar, se llama, y es tiempo de recordar todo. Es tiempo de recordar quiénes somos, es tiempo de recordar eh, que todo es creación, es tiempo de recordar que todo este poder está en nosotros y que se detona a partir de la activación de un pequeño punto en el centro de la cabeza, que es justamente el que conocemos con la glándula pineal, pero que en América se conocía como la tilca, como el chumpinawin, como chichihuilic. Hay un montón de nombres, o sea, la gente le encanta hablar, cuando hablamos de la pineal, la gente se dice, sí, el chakra hasna o el tercer ojo, sí, sí, perfecto, claro, sí, pero así lo conocían en el oriente, acá en el sur de América, era uno de los Chumpinawi, eh, y en todo el Tiwantinsuyo era conocido como el Chumpinawi, ojos del cinturón significa Chumpinawi, eh, que permitía la conexión con Thinking, Huiracocha, que como dijeron los españoles, Huiracocha no era el diablo, ¿eh? Huiracocha era Pachatata. Como existe Pachamama, existe Pachatata. Y Pachatata es con Thinking Huiracocha. Y la conexión entre los humanos y, y la energía creadora, porque no es el concepto occidental de Dios, Huiracocha no es un Dios. Eh, y eso a veces confunde mucho porque es un Dios, no, Huiracocha no es un Dios. En ese sentido, se daba justamente en el cocha, campo o laguna, se da la glándula pineal, era el Chumpina, Wincocha, el campo, laguna, donde tiene agua, donde hay tierra, donde se da la conexión entre el cielo y la tierra, ¿no? Así que bueno, a ver. Y en Conexión Pineal, bueno, nada, no, hace muchos años que estamos justamente con esto, recorriendo muchos países
y ahora con tema virtual obviamente llegamos a todos lados. Sí, es lo máximo. Bueno, para las personas que se están conectando por primera vez desde Cero Excusas, pues ya saben, ahí en Conexión arroba glándula pineal. pineal, conexión pineal encuentran muchísima información, quienes estén interesados en hacerse responsables, porque básicamente el despertar de conciencia es asumir esa responsabilidad y empezar a hacer ese trabajo interno. Hay muchas personas que están y estamos como en pro de apoyar y acompañar y ser guías para este camino, porque es un camino y hay que disfrutárselo. Juanpa, mil y mil gracias por toda esta información tan linda, por recordar esos libros de verdad que están maravillosos. Y bueno, muchas gracias por haber compartido conmigo esta tarde y aprendí mucho y sé que las personas que nos estuvieron viendo también. Así que estoy muy feliz de este compartir. Te mando un besito grande y estamos en contacto porque yo sí no sé en qué momento corresponde si quiero estar con ustedes para mi activación de Ya se va a glándula dar pineal. y ya vamos a ir por allá también. Así que, Caro, gracias por el espacio y nada, me vuelvo a la playa. Ok, un abrazo. Bye. Chao, chao.